bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio. Agradecemos tu participación, agradecemos el impacto que está teniendo nuestras clases. Sabemos que ha sido de edificación cada una de las clases, las enseñanzas, las predicaciones de nuestro pastor Rubén. Sabemos que es una semilla que está siendo lanzada y que va a dar fruto a su tiempo. Si nos ha seguido la secuencia, hemos estado trabajando con una serie que el Señor ha querido ministrar acerca de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Las iglesias, la última que faltaba por tocar es la que vamos a ver hoy, que es la iglesia de Filadelfia. Te doy como toda la invitación que han hecho todas las maestras, te doy un tiempo para que busques tus apuntes y te ubiques en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7. Me acompañas, por favor. El nombre, la iglesia de Filadelfia, para hablar y quizás ubicarnos un poco en su contexto, era la iglesia más nueva o más reciente a la cual el Señor le escribió de todas las demás iglesias. De las 7 iglesias, Filadelfia era la iglesia más reciente. Dice que fue fundada, estaba ubicada en Asia, específicamente en lo que es ahora la región de Turquía. Como lo habíamos visto en clases anteriores, esta iglesia quedaba relativamente cerca. Ella estaba situada a unos 50 kilómetros de la iglesia de la cual habló Eliani, que era la iglesia de Sardis. Entonces estas iglesias estaban ubicadas específicamente en la región de Turquía y Pablo en su viaje a Éfeso probablemente relatan los historiadores que pudo haber ser producto de la iglesia de Filadelfia del trabajo misionero que hizo Pablo en Éfeso durante los 2 años que estuvo allí trabajando y llevando la palabra. Entonces, específicamente en la Biblia no nos cuenta quién era el pastor de esta iglesia de Filadelfia, pero se asume que fue producto del viaje misionero del apóstol Pablo. Esta iglesia, así como lo dije, era relativamente joven y estaba ubicada geográficamente en una llanura, la cual estaba rodeada por una zona volcánica, es decir, que era una zona bastante vulnerable a los terremotos, era una zona sísmica. Pero además de ella, esas cenizas lo hacían o le daban la característica de que era un suelo muy fértil. Además, también está, si la puedes buscar, puedes incluso poner pausa el video y buscar un mapa donde estaba ubicada la iglesia de Filadelfia. Ahora se llama Al-Asheir, te lo voy a dejar por aquí. Esta iglesia está ubicada estratégicamente y era denominada como la Puerta del Este, la ciudad de Filadelfia. Era llamada como la Puerta del Este, ya que conectaba parte de oeste y este de Asia. Entonces era una zona donde convergían muchas culturas, era una zona denominada puente porque fue utilizada como ese canal o ese puente para poder colonizar y para poder llevar toda la cultura helenística, toda la cultura griega hacia otras zonas de Asia. Entonces era un lugar de muchas conexiones comerciales, económicas, muchas conexiones de movimientos, de migraciones y por lo tanto era denominada o era llamada la ciudad de las conexiones y de la Puerta del Este. Probablemente fue producto de la actividad del apóstol Pablo en Éfeso. Esta actividad duró aproximadamente, dice que desde que se fundó esta iglesia fue la que se mantuvo durante el tiempo. Estuvo aproximadamente 1300 años. Según lo que cuenta la historia. Recordemos que la historia respalda la Biblia, la arqueología respalda la Biblia, o sea, la ciencia respalda la Biblia. Entonces, de acuerdo a la historia, esta iglesia pudo mantenerse durante 1300 años. Estamos hablando aproximadamente 14 siglos. Entonces comenzamos inmediatamente. En el capítulo 3, versículo 7, el Señor comienza así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor aquí comienza, al igual que las demás cartas, con una introducción de su persona. Él dice, voy a referirme a ustedes, pero yo necesito que ustedes vean quién soy yo. Es como cuando te van a decir, mira quién te va a hablar. O sea, yo me presento ante ti. Tal como lo hemos visto en las demás cartas, el Señor hace una presentación muy hermosa y todo está basado en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación completa de Jesucristo. Es como si ese capítulo se comenzara a desmenuzar en cada una de las iglesias. Pero algo curioso ocurre en la iglesia de Filadelfia y es que el Señor se presenta y busca rasgos del Antiguo Testamento. Él dice, escribe
al ángel de la iglesia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Esta característica no estaba dentro de la revelación que tuvo Juan en el capítulo 1. Cuando ve a Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, el Señor se está presentando a la iglesia porque iba a hablarle de acuerdo a la necesidad. El Señor le está diciendo, ustedes son denominada la iglesia, la ciudad de la puerta, de las conexiones, pero ahora yo te voy a hablar realmente el significado que eso ocupa en tu iglesia, en tu corazón, de acuerdo a mis propósitos. Entonces seguimos. Me gusta porque el Señor hace referencia, y esto lo hemos tocado en otras clases, que el santo y verdadero es para para fortalecer directamente lo que iba a hablar más adelante. Si nos ubicamos, por favor, en el versículo 9, él dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia, yo voy a hacer que esos que te están amedrentando, que están diciendo que porque tú no eres judío igual que ellos, porque ellos están circuncidados en carne, porque no quieren hacer mi voluntad, porque están acostumbrados más a lo externo y realmente te están amedrentando, te están haciendo sentir que no eres amada por mí. Yo voy a hacer que ellos se den cuenta, con lo que yo voy a hacer, que tú realmente eres amada por mí, que yo te he escogido y que yo te he amado. Entonces el Señor aquí destaca una mentira. Ellos se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, a manera de introducción, él dice el verdadero. Entonces tú puedes creer que los judíos, o puedes creer la palabra que el Señor te ha dicho, la promesa que Él te ha dicho, cuando tú realmente confías que el verdadero te está revelando la mentira. Y me gusta mucho porque la iglesia dice, mira, esta es la única iglesia, bueno, la única con Esmirna, que el Señor no tiene una reprensión directamente. Y que el santo, que el verdadero, el que se dice que tiene la llave de David, que representa autoridad y control, diga, yo no tengo nada que decir en contra de ustedes. Y luego lo vemos como para corregirle, le dice en el 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el Señor se presenta y me gustaría que nos pudiésemos trasladar quizás, imaginarnos, porque a mí me gusta imaginarme la palabra y le digo, Señor, revélame, porque me gusta no leerla por leerla. Escuché una frase hace mucho tiempo que la Biblia no se puede leer rápido. La Biblia debes escudriñarla, debes pararte en cada versículo. Entonces es como si estamos enfrente aquí, imagínense en ese momento que le llegó la carta a esta iglesia. Se dice que era una iglesia que era muy pequeña y estaban todos juntos y llega esta carta, llegó 80 años después, según los registros históricos, de una vez que había sido fundada. Llega esta carta y le dice, y comienzan a leer y dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, te dice esto. Entonces tú estás preparado para escuchar cualquier, corrección de parte del Señor, quizás una palabra de aliento, pero tú estás expectante. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y hace una pausa. Y Él dice, o sea, yo te he visto, yo te conozco, como lo hemos estudiado todas estas clases. Yo estoy en medio de ti y yo te miro. Y dice, mira, en otras versiones, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces quizás nos podemos imaginar que era una iglesia que estaba un poco cansada por lo que podía estar pasando y el Señor inmediatamente en ese momento, quizás era la respuesta de muchas oraciones del pastor de esa iglesia, ellos reciben esta carta y dicen, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No podemos quizás obviar que habían fuerzas que estaban debilitadas en ese momento, habían quizás rodillas cansadas, quizás se sentían inseguros, quizás, pero dice la palabra, pero has guardado mi palabra. Dice, mira, observa, yo pongo una puerta delante de ti. Quizás no sabemos si algún miembro o quizás 1, 2 o 3 habían destinado, ese iba a ser su último domingo. Ese iba a ser su último día de reunión y el Señor le dice, he puesto una puerta después de 80 años de que se había fundado la iglesia. He puesto una puerta delante de ti. Mira. Y me gusta porque cuando tú lees el versículo, él dice, la puerta la he puesto delante. Es una invitación que el Señor hace. O sea, atrás
al retroceso, volviendo atrás hacia el lugar donde estabas, no vas a encontrar nada. He puesto una puerta enfrente de ti. Sigue hacia adelante, sigue sin temor, porque la metodología del Señor, la manera de trabajar del Señor, el proceder del Señor es tan hermoso. Aunque tienes poca fuerza, aunque te has sentido debilitado, y cuando profundizamos en la palabra, esta iglesia y los escritos que respaldan, la historia que respalda la Biblia también, dice que esta iglesia no era que quizás se sentía débil espiritualmente, sino que era una iglesia que era muy pequeña en miembros, no tenía fuerzas quizás económicas, no tenía fuerza de conexiones, y era algo un poco contradictorio ver que se encontraban en una ciudad que se llamaba ser puente, que se llamaba ser conexiones, y ellos estaban aislados. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay persecución, que los judíos están blasfemando contra ti, que te están atacando. Yo entiendo que te sientes encerrado, porque cuando tú necesitas que se abra una puerta es porque sientes un estancamiento. Porque cuando tú necesitas que el Señor abra una puerta es porque te sientes enclaustrado. Y el Señor te dice, yo he puesto una puerta delante de ustedes. He puesto una puerta abierta para que ustedes puedan entrar. Y cuando buscamos en la palabra, realmente ¿a qué estaba referido esto? Puertas abiertas para bendiciones, para todas las bendiciones espirituales y eternas que el Señor nos ha declarado. Pero aquí básicamente el pasaje bíblico, la profecía que el Señor le estaba dando, era una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Era una puerta abierta para ir y predicar el Evangelio. Él dice, aunque tú te sientas débil, no tengas problema, porque, y me gusta porque el Señor basa, inclusive lo tengo anotado, no me gustaría pasarlo por alto, porque el Señor se interesa en tu ser y en tu hacer, pero Él ve primero tu ser. Él dice, has guardado mi palabra, por lo tanto, ahora te va a bendecir en tu hacer. Él dice, te has mantenido fiel en esto poco que has tenido. Por lo tanto, yo voy a abrir esa puerta para que llevarte a lo mayor. Entonces, te sientes encerrado, te sientes quizás estancado, sientes que no avanzas, pues guarda su palabra. Dice que Él trabaja, que su palabra se haga viva. Así algo que tenía la iglesia de Filadelfia. Yo quiero que tú te ubiques. Era una zona, como lo hablé a manera de introducción, era una zona sísmica. Era una iglesia que estaba acostumbrada a los movimientos, a los terremotos. Era una iglesia que no podía estar estable físicamente quizás, porque cuando podían reconstruir venía otro terremoto mayor y acababa y la dejaba en ruinas, como lo pasó con Sardis y ella. Entonces, ella era una iglesia que estaba en continuo movimiento del centro a la periferia de la ciudad, corriendo de las inestabilidades, huyendo de las inestabilidades. Y el Señor le dice, he puesto una puerta porque tú has guardado mi palabra, has permanecido fiel. Y que el Santo de Israel, el que tiene la llave que representa el control, la autoridad, el poder, el dominio que nadie puede cerrar, dice, la he puesto para ti, la he abierto para ti, así que entra por ella. Aunque no tengas las conexiones necesarias que tú crees que necesitas tener, aunque no tengas el dinero que tú crees que necesitas tener para ir a donde yo te envié, aunque no tengas quizás la magnitud o el cuerpo ministerial que crees que necesitas tener para ir, simplemente lo que necesitas es una puerta abierta. Y Él lo ha declarado, porque yo me apropio de su palabra, porque yo creo en sus promesas. Así que en esta mañana me gustaría hablarle a los ministerios. Me gustaría hablarle a ese pastor, a esa pastora, a ese evangelista, a ese misionero que se encuentra en un lugar, que cree que por todo esto que ha venido sucediendo, ha estado encerrado, ha estado prisionero. Pues el Señor ha visto tu corazón, el Señor ha visto tu intención, el Señor ha visto que en tu ser te has procurado mantener firme, y ahora Él va a bendecir tu hacer. Él va a decir, yo soy el Dios de las conexiones, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de la economía, yo soy el Dios de dioses. Entonces no te preocupes, que el Señor traerá provisión, que el Señor traerá, pero hay una demanda. Dice, en otra versión dice, pero es necesario que te mantengas constante. Has guardado mi palabra y te has mantenido constante en ella. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estamos siendo constantes en la puerta que el Señor nos abrió? ¿Estás siendo constante y perseverante, tal como lo dije? Esta iglesia durante 80 años no había quizás recibido esta carta. Y el Señor 80 años después le envía y le dice, he abierto una puerta para ti.
Ahora tú que me escuchas, tú que me estás viendo, ¿estás siendo constante y estás siendo fiel en lo que el Señor te dio? ¿Estás sembrando sin esperar que quizás tú puedas recoger el fruto, pero sabes que esa obra va a dar fruto a su tiempo? Cuando cruzamos una puerta, también el Señor nos invita a cruzar a otro nivel. Tú puedes inclusive estar en una misma casa y vas de un lugar a otro cruzando una puerta y el ambiente es distinto, aunque tengan ciertas similitudes. Entonces, la invitación de parte del Señor es que podamos cruzar al otro lado, es que podamos en fe traspasar esa puerta y decir, Señor, estoy preparado porque me has estado preparando de este lado y voy a dar fruto y voy a creer en tu palabra y voy a serte fiel en esto porque sé que grandes cosas tienes para mi vida, grandes cosas tienes para mi ministerio. Apropiate de lo que el Señor recuerda, hablaba Eliani en clase pasada, recuerda las cosas que el Señor te ha dicho. Trae a memoria durante este tiempo quizás lo que hemos estado viviendo por el tema del virus. Nos ha hecho meditar, nos ha hecho pensar, pero también nos ha hecho avivar muchas cosas. Así que te pido que recuerdes y dile, Señor, invítame. Y el Señor está ansioso de que tú puedas traspasar esa puerta, ir a predicar el Evangelio, llenarte de valor y serle fiel. Pero te vuelvo a reiterar en esto, el Señor ve tu corazón, el Señor ve tu intención, el Señor ve tu integridad. El Señor no se limita porque tienes pocas fuerzas, le dijo a la iglesia. Tienes pocas fuerzas, yo entiendo que estás débil y yo entiendo que quizás no tienes poco poder de influencia, mas yo voy a obrar para ti. Entonces me gustaría que te apropiaras de esta palabra. La clase de hoy va a ser corta porque realmente quiero que te lleves esto por encima de pasar iglesia por iglesia. La intención de todas las maestras de nuestro ministerio es que esta palabra pueda dar un fruto en tu corazón, que tú puedas hacer tuya, aunque sea un versículo de todas estas 7 iglesias, y lo puedas apropiar y tomar para ti. Más adelante leemos en el versículo 12, el Señor le hace una hermosa promesa y le dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor aquí le dice a la iglesia, si ustedes vencen, ¿vencer sobre qué? Si vistes mi corazón y me vistes como iglesia, me vistes como ministerio y no me reprendiste en nada. El Señor le dice, o sea, vence en guardar mi palabra siempre, en mantenerte siempre firme, y yo te haré columna. Y parece algo tan hermoso que el Señor le hable de columna a una iglesia que estaba acostumbrada a ver derrumbes, a una iglesia que estaba acostumbrada a ver terremotos a su alrededor, a ver cicatrices en las estructuras. El Señor le dice, yo te haré columna, y cuando vemos columna representa algo de permanencia. El Señor le dice, representa una seguridad, una estabilidad. Le promete, serás columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Esta iglesia no podemos ver que quizás eran por pocos miembros porque la gente huía de esa ciudad. Y el Señor le dice, no tendrás necesidad de huir, no tendrás necesidad porque ya no habrán terremotos emocionales, ya no habrán terremotos económicos, porque serás parte de la columna eterna, del templo eterno que yo estoy construyendo. Y automáticamente nos vamos a Primera de Pedro en la versión Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 2:5, cuando el apóstol dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. El Señor le está diciendo a esta iglesia, por muy pequeña, con poca fuerza que te veas, yo estoy construyendo algo en ti. Y esta piedra, así como lo presentó el apóstol Pedro, será un fundamento cuando estemos en el cielo. Dice, cada piedra viva, cada hermano que está a tu alrededor, cada persona que está a tu alrededor, es una piedra viva que está siendo tallada por el Maestro, que está siendo tallada por el Señor para construir una columna. Y una columna nos habla de estabilidad, nos habla de fortaleza. Y lo más bonito que dice, escribiré mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Jerusalén en esa columna. Y cuando hablamos de que por qué las columnas llevaban nombres, es porque el nombre representaba antiguamente cada
cuando se erigían templos, escribían el nombre de deidades en la columna para darle gloria. Entonces el Señor dice, yo voy a escribir en esta columna que eres tú, voy a escribir mi nombre como símbolo de que a través de ti yo fui exaltado, como símbolo de que a través de ti, a través de tus obras, de tu fidelidad, mi nombre fue glorificado. El nombre también da pertenencia. El Señor nos va a reclamar como suyos, como parte de su propiedad, como parte de Él. Dice, Primera de Reyes 7:21, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. El significado de estos dos nombres, que está hablando cuando Salomón edificó parte del pórtico del templo, y dice, una vez edificadas estas columnas le colocó nombre, y estos nombres tenían significados, uno era estabilidad y el otro permanencia. Entonces, realmente el significado de lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es, por muy débil que te hayas sentido, yo te estoy preparando algo mejor. Yo te estoy haciendo porque vas a hacer ahora tu debilidad, quizás que sentiste en el mundo, en las circunstancias de la vida, ahora va a ser tu fortaleza en la eternidad. Ahora vas a formar parte, y quiero que sepas que tú y yo vamos a hacer ese templo que el Señor está construyendo, que tú y yo daremos gloria, que el Señor escribirá su nombre en nosotros, y dice mi nombre nuevo, porque le veremos así como dice. Por favor, me gustaría que buscaras 1 Juan 3:2. Dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque les veremos como Él es en realidad. Entonces, cuando me habla de que Jesucristo escribirá su nombre en mí, quiere decir que su carácter, porque el nombre me habla de carácter, su carácter será impreso dentro de mí, y nos pareceremos a Él y diremos, hemos vencido, y Él encontrará gloria, y encontraremos gloria en Él. Pero todo será, todos nosotros como columna, yo quiero que tú te imagines, todos nosotros, todos los santos y santos de millares, daremos gloria y honra al Señor, pero no procederá nada de nosotros, sino que tendremos sus nombres escritos en nuestro corazón, escritos en nuestra mente, y daremos testimonio fiel de todas las obras que Él hizo. Así que me gustaría, para manera de conclusión, que tú por favor puedas entender que el Señor Jesucristo está interesado en tu avance. El Señor Jesucristo está interesado en guardar tu corazón. El Señor quiere bendecirte. El Señor está en medio de ti, en medio de las iglesias, se pasea. Es su obra maravillosa, su sacrificio. La iglesia es el fruto del sacrificio de Jesucristo. Y Él la cuida, la prepara, como nos hablaba la pastora Lulimar. Él viste a la novia. Él quiere presentar una novia santa, sin mancha ante Dios. Y no conforme con eso, Él está preparando. Yo quiero que tú entiendas que la persona que tienes al lado también está siendo preparada, también está siendo moldeada para representar ese templo, eso inconmovible, eso inamovible que es ahí arriba en la eternidad. Aquí podremos tener diferentes dificultades, diferentes temblores, terremotos familiares, pero el Señor te promete una estabilidad mayor. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Porque en este mundo todo puede ser efímero, en este mundo todo puede ser inestable, pero el Señor te dice, yo te voy a hacer columna, algo firme, porque para que la columna se caiga, el edificio debe caerse. Entonces realmente un edificio está estable con sus columnas estables, y el Señor te dice, no, dentro de mi templo, dentro de mi trono, en mi cielo, tú serás algo firme y estable, porque habrás vencido. Entonces, a manera de conclusión, yo te bendigo, deseo que todas estas cartas, vuélvelas si quieres a estudiar, a leer, que hazle preguntas al Señor, indaga, profundiza, escudriña. Realmente ha sido un privilegio para nosotros enseñarte, un privilegio para nosotros ser enseñados, ser corregidos y avanzar y proseguir hacia el supremo llamamiento que es Cristo. Bendiciones y hasta un próximo capítulo.